Buenos días, buenas tardes. Voy a hacer un artículo también de mis libros Antología Bélica de Felipe IV, en este caso el volumen 3. Voy a hacer la toma de la base, la batalla de Jancourt y la batalla de Pro en Italia. La toma de la base en Flandes, 13 de mayo de 1642. Toma de base. Relación verdadera de lo que sucedió en la conquista de la villa de Base y condiciones con que se entregó al excelentísimo señor don Francisco de Melo, conde Asumar, capitán general de los Países Bajos de Flandes, Borgoña, Armada de Alsacia y embajador extraordinario del Sacro Imperio de Alemania. Refiere la toma de la villa de Base en el condado de Artois, que confina con Francia por la Picardía, por donde las armas católicas en Flandes ha empezado a lograrse gozosas. Su caudillo promete lucir mucho la campaña de este año. Madrid a 10 de junio de 1642. El condado de Artois, que confina con Francia por la Picardía, tierra tan abundante de trigo que provee a Flandes y Brabante, estuvo apartado del de Flandes 180 años en que hubo 7 condes, hasta que Ludovico de Mala heredó aquel estado y volvió a juntarlos ambos. Son sus habitantes diferentes de los flamencos en lengua y costumbres. Tiene por cabeza y metrópoli la ciudad de Arras, y entre las demás poblaciones es una la villa de Base, que según escribe Millero la fundaron los antiguos vasos, que padeció ruinas en las guerras que tuvo con franceses Guido de Dompierre, conde de Flandes por los años 1303, y teniéndola este presente de 1642 fortificada y defendida por su gobernador Monsieur de Bayonne. Salió en campaña el señor don Francisco de Melo con ejército muy copioso de infantería y caballería. Ganó a los primeros asaltos la fuerte villa de Base, plaza de importancia para las armas católicas, rindiéndose después de 15 días en 13 de mayo pasado, que fue dar un hermoso principio a la campaña de este verano, saliendo de ella el mismo día los franceses, que fueron 2.500 infantes y 2 compañías de caballos, habiendo muerto los nuestros en esta empresa más de 1.000 enemigos, y viniendo a socorrer la plaza el conde Ancourt, maese de campo del ejército francés, con 11.000 infantes y 2.000 caballos, y pidiendo también socorro a los mariscales y gobernadores que tiene el rey de Francia en la Alsacia, una de las mejores provincias de Alemania, situada entre los dos ríos Rin y Mosela. Les dieron 6.000 hombres, que viniendo a noticia de Ansfeld, coronel de la cesárea majestad de Fernando II, le salió al encuentro, embistiendo con el enemigo. Le degolló mucha parte de los dichos 6.000 hombres, con que sin ningún riesgo se obró el socorro de Base, con los aciertos que continuamente obra el señor don Francisco de Melo, de quien se puede ver que en el buen trato a sus ejércitos es un verdadero paralelo del emperador Adriano nuestro español, de quien se escribe que igualmente comía de los manjares que los pobres soldados, y aderezándole algún regalo lo repartía por todos, que venía a quedar con menor parte, acompañándolos en el trabajo y sobre todo gratificando cualquier acción heroica, no olvidándose del servicio, ni acordándose de la injuria, andando ordinariamente visitando los heridos como padre, y conservando los sanos como hermanos. Lo mismo este esclarecido héroe. Se ve cifrada la grandeza de Alejandro, la fortaleza de Julio, la vida de Augusto y la justicia de Trajano, por la cual con justa razón su majestad le fía tanta reputación de España, que parece van en parte desempañando el crédito de la nación portuguesa. Este farón tan luminoso en fidelidad, para que se vea, no tocó a todos el borrón presente que le oscureció tantas glorias como había adquirido. Monsieur de Bayonne, gobernador de esta plaza, entregó un martes 13 de mayo la villa de Base con artillería y municiones menos las que ha de llevar. Esto fue el 13 de mayo del 42, y el 26 de mayo del 42 tenemos la batalla junto a Châtelet, la batalla de Jancourt. Copia de carta de don Francisco de Melo,
conde de Asumar, del Consejo de Estado del Rey nuestro Señor, y gobernador de sus armas en las provincias de Flandes, en que da cuenta su majestad de la insigne victoria que Dios nuestro Señor le ha servido dar a su real ejército en la frontera de Francia, junto a Châtelet, a 26 de mayo de 1642. Dios nuestro Señor, cuyos juicios son inescrutables, obra las mayores operaciones por los instrumentos más débiles para que lo reconozcamos todo de su poderosa mano. Ayer fue servido dar las armas de vuestra majestad, la más señalada victoria de nuestros tiempos. Se dispone el remedio de la monarquía, porque viéndome cercado de tantos enemigos y con resolución secreta de pelear con alguno, por no perderlo todo, esforzando la razón militar, los aprietos de Cataluña, para que el lance se jugase contra Francia, mientras fortificaba la base, conociendo la división que había entre el conde Harcourt y de Quiché, y que se separaban de buena gana, he procurado amagar hacia el Boloñés y a las fronteras de Henao, para que pudiesen acudir y dar a cada uno de los generales en cuerpos diferentes. Miércoles 21 de mayo avisó el conde de Fuensaldaña que el conde Guiche había marchado y tomado puesto con su ejército en la abadía de Honcourt, con lado a la Esquelda y a las espaldas de Châtelet, suponiendo que tendría 6.000 hombres. Avisó luego que le habían crecido las tropas y se fortificaba. Al mismo tiempo se arrimó el conde de Harcourt al Boloñés, poniéndose en puesto que no le podíamos forzar, y se resolvió juntar todas nuestras fuerzas y atacar al conde de Guiche. Porque la disposición del país me llevaba también a la defensiva de suecos y holandeses. Habiendo despachado el conde Fontana y don Andrea Gantelmo a Flandes, y la caballería e infantería que había traído de aquel ejército para la empresa de la base, y sábado 24 de mayo plaza de armas cerca de Lens, llamé al barón de Beck, a quien había compuesto un ejército de los alemanes de estos estados y algunos de la Alsacia, que llegaba a 5.000 hombres, siendo Carlo Guasco el cabo segundo de este ejército. Al conde Bucquoy con los hombres de armas y al barón de Genquefort las pocas tropas que quedaron de la rota del barón de Lamboy al número de 1.500 hombres entre montados y desmontados, y allanando nuestras líneas de la fortificación sobre la base, marché antes del día 24 en que nos juntamos 7 leguas. Sí, dice, allanando nuestras líneas de fortificación sobre la base. Las fortificaciones que utilizó para tomar la base, entiendo yo. Seguimos. El domingo pasé la escarpa desfilando en 4 puentes. Me adelanté a Ginzi, 5 leguas, habiéndome puesto entre los dos ejércitos que difícilmente se podían ya juntar sin pelear con alguno. Con tanta brevedad que saliendo el lunes antes de amanecer del cuartel, 4 leguas de donde se hallaba el conde de Guiche, no tuvo noticia cierta de mi marcha antes de las 9 de la mañana, y a las 12 empezaron a vernos sus tropas avanzadas en batalla. Recibiendo el día antes socorros que alentaban su valor, que se publicaba que llegaba a 12.000 hombres, se resolvió a esperarnos fortificado cerca de la abadía de Honcourt, con un bosque al costado derecho, trincheras por todos lados, un puente sobre la Esquelda para su retirada, 3.000 caballos, 7.000 infantes y 10 piezas de artillería dentro de sus líneas. Si el lance se arriesgaba, podíamos perder mucho, si no, más. Resolvióse atacarle por el valor de nuestra gente, porque confiado en la fortificación del bosque no había levantado tierra, y porque habíamos ganado una eminencia de donde se batía su cuartel. Embistiósele con suma resolución las espadas en la mano, que juzgándose perdidos se defendían como desesperados. El barón de Beck con Carlos Guasco acometió el bosque con los tercios españoles del conde de Villalba,
que procedió con particular resolución. Don Antonio Velandia y don Jorge de Castelvi, don Juan de Liponti, don Alonso Strozzi de Italianos, el príncipe de Ligny, conde de Gravendon y Monsieur de la Grancha de Balones, con los regimientos de caballería de la Alsacia de don Fernando de Castro Pereira y de don Carlos Padilla, que mandaba con los hombres de armas el conde Bucoy. Yo me quedé al cuerno derecho con los tercios de don Alonso de Ávila y duque de Alburquerque, que como de vanguardia atacaban la frente de las fortificaciones a cuerpo descubierto, asistidos del marqués de Velada con la caballería de estos estados, y por retén los demás alemanes y varones, en que entraba el conde Vila, hijo del conde de la Motería, a cargo del barón de Henkefort, en medio de los dos cuerpos. Por las espaldas de la fortificación del enemigo adelantamos el teniente general de la caballería don Juan de Vivero con algunas tropas y 1000 tiradores españoles guiados del teniente de maese de campo general don Baltasar Mercader, para mantener este trozo de caballería y arrimarse, conforme las ocasiones, a las fortificaciones del enemigo. Serían las 3 de la tarde, lunes 26 de mayo, cuando se empezó por todas partes furiosamente el ataque. Ganó el barón de Beck el bosque con sumo valor de nuestra infantería. Cargó el enemigo todo allá su caballería en escuadrones con la espada en la mano. Al mismo tiempo por el costado derecho se avanzaron los 2 tercios de don Alonso de Ávila y duque de Alburquerque, también con la espada en la mano. Subió el duque y fue rechazado 2 veces de las trincheras. Arrimóse nuestra caballería con algunos caballeros mozos capitanes con gran bizarría. Y aunque me toque tanto, no puedo dejar de representar a vuestra majestad que las compañías de la guardia procedieron bien, subiendo el capitán de arcabuceros Francisco Duque a caballo por las trincheras, manteniendo don Gaspar Bonifaz algunos desórdenes de nuestra caballería cuando la rechazaba el enemigo, y se adelantó con sumo valor don Juan de Borja con su tropa. Así se ganaba y se perdía terreno en espacio de una hora, y con peligro de alguna desgracia se desordenaron y retiraron los hombres de armas y alguna infantería, descomponiendo la caballería francesa el tercio del maese de campo Juan de Liponti, que perdió 7 capitanes, 3 muertos y 4 prisioneros, que se volvieron a cobrar cuando, habiéndose ya formado dentro de las fortificaciones los tercios del duque de Alburquerque y don Alonso de Ávila, me resolví en adelantar el retén sacando el regimiento del barón de Vega a las fortificaciones y todo lo demás, arrimándose el marqués de Velada con la espada en la mano por su parte, donde fue menester mostrar que cumplía las obligaciones de su sangre. Y es bien de notar que siendo general de tanta caballería no se halló con 10 caballos cuando más había menester una buena tropa. Se adelantaron los 1000 tiradores que guiaba el teniente de maese de campo general don Baltasar Mercader contra la caballería del enemigo, y manteniéndolos don Juan de Vivero con los gruesos que le quedaron. Quedó todo a disposición del afortunado. Al primer contratiempo y en menos de un cuarto de hora, las victoriosas armas de vuestra majestad, alojadas dentro de las fortificaciones del ejército de Francia, muertos, presos y ahogados en la Esquelda cuanto las defendían, menos alguna caballería que se pudo escapar, siendo tantos los caballos ahogados que se pasaba por encima la ribera. Se retiraron algunos oficiales y soldados a una casa fuerte con el conde de Guiche, que viéndose perdido salió y se escapó en un buen caballo por medio de nuestra caballería, no sin sospecha de alguna asistencia de cualquier soldado nuestro por su interés particular, que no se puede averiguar. Se tomó la artillería, que eran 10 piezas, 7 gruesas y las otras menores, y de aquellas que el cardenal Rocheleau había mandado fundir con inscripción que manifestaba su intención, llamando al cañón Ratio Ultima Regu, y se ponen por memoria en el castillo de Cambrai hasta que vuestra majestad se sirva. La corneta blanca del rey de Francia, única en aquel reino, a que suelen abatirse las demás y que los franceses refieren que no se ha perdido jamás, ganaron las armas de vuestra majestad, y la bandera de la compañía del Delfín de Francia,
el estandarte del mariscal de Guiche y otras muchas que se van juntando, que se ponen a los pies de vuestra majestad, a quien represento lo que se me ofrece en esta materia por el conde duque. En el número de los muertos hay gran diferencia, pero discurren que serían 2000 ahogados, 1200 muertos tendidos en la campaña. Los prisioneros que se hallan hasta ahora pasan de 3000. Sí sé, hay mariscal de campo, sargento mayor de batalla, coroneles, capitanes y personas de cuenta. Todo podremos trocar por los que se prendieron con el marqués de Pobar en Cataluña, quedando con muchas ventajas en la cantidad. Satisfacción triplicada de aquella desgracia. Se tomaron los papeles del conde Guiche, la instrucción original de cómo habían de proceder en la guerra de este año contra estos estados, de que remito a vuestra majestad copia. Saquearon los soldados 500 carretas de bagaje, gran cantidad de dinero, que estaba para pagar el ejército, y se hicieron tantos ricos que nos van poniendo en alguna confusión. Los caballos de la artillería, los de tanta caballería, que no perecieron, son en gran número, y todo han tomado y repartido a los soldados, cabiendo tal parte a los croatas que se puede temer no quedarán más de provecho para ejército. No creo que hemos perdido 400 hombres, con algunos capitanes de caballos e infantería, ningún cabo, ni persona de gran cuenta, coronel ni maese de campo ha sido muerto, ni aun herido en estos ejércitos. Es bien verdad que muchos llegaron al extremo peligro, sino el coronel de caballería alemana don Fernando de Castro Pereira, mi primo hermano, que no solamente obró con gran valor delante de su regimiento, pero adelantándose en algunas ocasiones, se mezcló con los enemigos de suerte que le dieron muchas heridas, y le pasó por encima toda la caballería, y murió de 2 dentro de 24 horas, sacrificándose al servicio de vuestra majestad la persona más próxima de sangre que yo aquí tenía. En efecto, señor, la victoria es de gran consecuencia, por el tiempo, por la calidad de la gente, siendo esta la mejor que ha quedado de Francia, y entre otros los regimientos del Piamonte y la Bretaña deshechos, y los demás que se hallaron en la batalla, de que remito a vuestra majestad la relación. Enviaré aparte o con otro despacho la relación de las personas que más se aventajaron, para que vuestra majestad les mande hacer merced, y aquí se procurará disponer los que fuere posible. He puesto el ejército el día siguiente de 27 en la raya de Francia, con las espaldas hacia Cambrai, para recoger la gente desmandada, enviar los presos, curar los heridos y obrar sin reserva alguna. Y quien ha obrado con tanta resolución como los soldados que vuestra majestad aquí tiene, parece que convendría más hallar medios de templarles la incredulidad de sus operaciones. Parece que comprendía más hallar medios de temprarles la incredulidad de sus operaciones. Previnieron los enemigos, teniendo más y nuevos enemigos, obraron porque les faltaba el socorro de Alemania, como si lo tuvieran grandísimo. En menos de 6 meses ganó vuestra majestad a los franceses en estos estados 96 piezas de artillería en las villas y en esta batalla que llaman de Châtelet. Perdieron 3 villas, con una se recuperó gran parte de la provincia de Flandes, y con la otra toda la provincia de Lila, y aún antes que se cumplan los 6 meses podemos esperar haber ganado más. Venció una batalla rompiendo 10.000 hombres, con tantos presos y a tan poca costa, contra un ejército fortificado, a lo que nuestros soldados entreteniéndose llaman rebatalla. Si llegasen alemanes, podrá vuestra majestad haber socorrido las cosas de España, y llegando las armadas a tiempo y las prevenciones que allá se hacen, se podría componer la corona. Se socorrieron las cosas de España, como vuestra majestad habrá visto por la gente y bajeles que fueron con 2 mesadas de las ordinarias, que sólo se cobraron en 6. Redujo vuestra majestad su ejército a una aventajadísima disciplina. Conocen los soldados que pueden tomar plazas y vencer los franceses, y esos que las pueden perder y ser vencidos en estos estados de las armas de vuestra majestad, sin que a unos y otros se pudiese persuadir hasta ahora.
queda vuestra majestad con un ejército victorioso y tan aguerrido que mirarán bien cómo se le ponen delante. Así el príncipe de Orange como el rey de Francia, pues no solo en su ausencia, pero en su presencia se les tomó la plaza de Aire y se vio obligado a retirarse. Quedamos disponiendo dar gracias a nuestro Dios nuestro Señor y procurando cumplir un voto que hice de que se fabricase un templo en Cambrai, a que se llame Nuestra Señora de la Victoria, a quien daremos la protección de estas fronteras y donde se podrán depositar los despojos de esta que vuestra majestad permita. Suplico a vuestra majestad se sirva a prevenir mercedes para los que sirvieron menos para mí, que debo servir tanto y más, y la mayor que recibiré en la ocasión de la recuperación de la base, que vuestra majestad se sirve de probar siempre mi voluntad, pero no más mi fortuna. Del campo a Crevecoeur, 27 de mayo de 1642, don Francisco de Melo. Bien. Una rebatalla. Asalto a las fortificaciones. 10 hombres fortificados y asaltados por todas partes, incluso por detrás. Por detrás con 1000 arcabuceros españoles. Y entraron por detrás y se desarmó todo. Y no eran muchos más los españoles. Ya lo hemos visto. Más de 3000 muertos, más de 3000 prisioneros, todo el dinero, 500 carretas saqueadas. Se han hecho ricos los croatas y los soldados también. Bien, ahora voy a narraros la batalla en Italia, Italia mi ventura, 19 de octubre de 1645. Batalla de Pro. Publicada en 30 de octubre en Milán. Relación verdadera del feliz suceso que a favor de las armas de su Majestad Católica, bajo el comando del Marqués de Velada, su capitán general y gobernador del estado de Milán, referido con toda sinceridad de persona que se encontró el 19 de octubre de 1645. Me encontraba por ventura mía, aventurero, en la empresa de las armas españolas y francesas cerca de Pro, en el Novarés. Sucedió el 19 de octubre. Vi en pocas horas los efectos de una jornada gloriosa entre muchos siglos y fui espectador de aquella resolución de ánimos generosos que desprecian la vida. Puede ser que hayan batallas mayores por el número de los ejércitos o por lo obstinado hasta el último, pero esta no cede a ninguna otra en cuanto a cómo los capitanes y soldados deben mostrarse. Es muy verdadero que los generales y en particular los soldados españoles obraron por encima de todas las crónicas. Se encontraba el ejército francés gobernado por el príncipe Tomaso en Vigevano y el de su Majestad Católica bajo el comando del Marqués de Velada en Mortara. Ambos padecían de forrajes, pero persistían en sus puestos, incomodando al otro, mientras el intento del príncipe era o de retornar al Piamonte o que Monsieur de Plessis con su tropa viniera a juntarse con los suyos, y el del marqués era que estos dos gruesos no se unieran, igual que en la batalla de Jancourt, que los dos gruesos no se unieran, en inferioridad de condiciones. Determinó su excelencia de ponerse en Vespolate para ganar una marcha a su Alteza, cuando se fuese de Vigevano, donde ya se sabía no poderse entretener y preocupado por el lado español y por la necesidad de los forrajes que al entorno de la plaza del ejército católico habían sido bastante destruidos por orden del marqués, cuyas tropas se reforzaron con la gente de Vercelli y de Breme, aunque poca podía extraerse, y de los otros presidios no se sacó ninguna porque Plessis no dejaba de dar alguna preocupación a las otras plazas con su tropa, con 2300 infantes y 1000 caballos.
La misma noche que los españoles llegaron a Vespolate, hubo aviso que los franceses se encaminaban hacia Gagliate, con que estimó el marqués de Velada de avanzar con la gente a Novara, no obstante una incesantísima lluvia, y la mañana siguiente, antes del día, tomó la marcha con extraordinaria resolución al medio de la de los franceses y de la Sesia, y los batidores de unos y de otros se encontraron a pro, estrada por donde el príncipe debía pasar. Pro es una villa que tiene un castillo con algunas casas, puesto en un pequeño río que se llama la Mora, la cual se esguaza por bastantes partes. Desde aquí pasó todo el grueso de los franceses, que era de 3.300 caballos y 2.500 infantes, y lo hicieron antes que pudiese terminar de llegar la infantería de españoles, con el número que consistía en aquel día en 2.500 caballos y 2.700 infantes. No quería su excelencia que se combatiese sin que fuese llegada su fuerza. Al fin, después que el ejército escaramuzase un trozo de una parte y otra antes que cerrase el día, se dio orden por el marqués, estando él al frente de los escuadrones con la espada en la mano, dando ejemplo a todos, no obstante que el maestro de campo, don Rodrigo de Mujica, le advirtió bastantes veces que se quitase de la vanguardia, que no era su puesto. Avanzaron los españoles con indecible brío y maravillosa bravura por todos, donde la cualidad del sitio lo permite, llegando con ferocidad a los primeros puestos del enemigo, el cual con el beneficio del sitio se había puesto dentro de algunos fosos y casinas. Combatió la caballería de una parte y de otra valerosamente del lado izquierdo. Desde de la derecha corría la Mora, y duró el calor de este combate con infantería y caballería como tanto duró el día, y su fin prescribió el término de la lucha, habiendo la oscuridad de la noche, una muy oscura, obligado a cada uno a procurar de mantenerse en sus puestos, mientras los españoles ya se habían avanzado a ocupar las primeras defensas de los franceses, no estimando peligro ni combate. La mosquetería hizo aquí muy bizarramente su trabajo, y siguió hasta tanto que hacia las 6 horas de la noche los franceses retornaron a hacer desalojar de sus puestos, pero porque el país era estrechísimo y la oscuridad fuerte, no pudieron los españoles dar mayor carga a los franceses, solo que les siguieron con algunas partidas, los cuales llevaron muchos carros de bagaje e hicieron a algunos prisioneros y los obligaron a retirarse con indecible confusión. El modo que usaron los españoles en el ataque, con 7 escuadrones de infantería y 17 de caballería, y de la infantería 4 eran de frente y 3 de retaguardia. La artillería se colocó donde convenía y obró bien. Dejaron mangas de mosquetería a combatir entre medio de la caballería, y otras mangas escaramuzando con mucho valor, conquistando algunos puestos de los franceses. Al mismo tiempo hacía lo mismo la caballería con la compañía de los arcabuceros, si bien algunos, tomando la carga en 2 escuadrones de corazas, con toda la tropa francesa y bombardeados por la mosquetería española y cargados por la vanguardia de estos, finalmente cedieron, reconociendo restringir la campaña, quitando la ventaja a la caballería francesa, la cual con gran valor en esta ocasión era muy numerosa. Este gran encuentro, muy estimado y calificado por los españoles y de mucha ventaja para las armas de su Majestad Católica, por haber expelido a los franceses de un puesto muy fuerte, lo ganaron, después de haber hecho dejar en el campo más de 600 hombres muertos y otros 200 que se encontraron muertos en la estrada de su marcha, por haber sido conseguido con menor número de caballería, con su ventaja de puesto, y el ejército de su Alteza ha estado flaco por no poderse unir con Plessis, que tenía 3.000 infantes y 1.000 caballos. Los heridos de los franceses fueron en gran número, y es de común opinión que el príncipe había perdido en esta ocasión más de 1.800 hombres, entre los cuales 300 oficiales y la persona de don Mauricio de Saboya, hermano del príncipe, y del teniente general del batallón de Saboya Branchevilla, 5 coroneles, y quedaron muchos prisioneros en manos de los españoles. De la parte del marqués de Velada, 43 muertos, entre los cuales 2 capitanes de infantería que se señalaron gloriosamente, y el teniente de la compañía general del general de la caballería.
heridos cerca de 150, entre los cuales de un mosquetazo en una pierna el conde Galeazzo Trotto, teniente general de la caballería del Estado, con admiración de su intrepidez y gran valor, y el comisario general don Diego de Uggiari, ofendido gravemente también el conde Francesco Piatti de un mosquetazo que lo pasó de lado a lado. El señor don Vicenzo Gonzaga, que además de ser general de la caballería, era el cargo de maestro de campo general por la enfermedad de don Juan Vázquez Coronado, se portó con bravura atendiendo a todas partes peligrosas, dejando verdad el concepto de su acertadísimo valor. Correspondió también a su deber el marqués Fiorencia, que gobernaba la artillería en vez del marqués Serra, que estaba malo. Se vio en muchos efectos de su buena disposición y diligencia. Todos los oficiales y soldados, cada uno en su cargo, se portaron con gran bizarría, dando muestras de valor y experiencia. Fin. Pues aquí termina estas 3 batallas. Primero la toma de la base, que nada menos que estaba fortificada por 3.000 o 4.000 franceses, y en 15 días se rindió a los primeros asaltos. No hay noticias de muchas bajas españolas. Después la batalla de Agincourt. Ya hemos visto en el resumen de la batalla de Agincourt que se recupera parte de toda la provincia de Flandes y gran parte de la de Lila. Una batalla saltando fortificados. Y después la batalla de Pro también, a batalla saltando, que se gana. Porque salen en confusión corriendo los franceses y la oscuridad los separa. Esto es una muestra que hago. La de batalla de Pro la tenía por escrito. La tengo por escrito en el canal, pero la quería hacer también hablada para el invidente que me lo pidió. Pues bueno, pues para él van estas. Gracias.